Hola, bienvenidos al segundo episodio de Otras Tardes. Mi nombre es Iván Tais. Y yo soy Luis Hernán Castañeda. Sobrevivimos al primer episodio, Luis Hernán. Eso parece, Iván, aunque ha Mm, sido muy Ha interesante sido difícil. lanzar este podcast Sí, y ver la repercusión, ¿no? Tanto la buena es, como la mala. exactamente. Eh, no sé si llamaría repercusión. Yo creo que ha sido más una catarsis, ¿no? Me ha Mm. parecido una catarsis de un montón de escritores que querían hablar y han usado un tema que la verdad que tiene menos filo que cuchara de bebé y lo han utilizado para lanzar lo que quieren decir, ¿no? Me parece también eso, ¿no? Ha sido, por ahí alguien dijo en las redes, una especie de revulsivo, ¿no? Un Ujú, agitar las sombras y los fantasmas de viejas discusiones, de antiguas grietas, polarizaciones, en fin. Y exacto. también una cuestión muy personal, de gente que ha salido a hablar desde su punto de vista por razones que podemos analizar después, pero bueno, tienen que ver con la estructura del campo literario, con los problemas que tenemos como Ah, escritores. Lo que me queda claro a mí es que ningún escritor peruano está contento, finalmente. sí. Y, y una cosa interesante ha sido para mí ver que realmente nosotros no intentábamos hacer algo polémico. Quiero contarles el detrás de cámara, cuando empezamos a hacer otras tardes, se nos ocurrió un tema que era el de si es necesario ser académico para escribir, y nos pareció muy polémico. Entonces dijimos un tema menos polémico y mira tú por dónde, mira todo lo que ocasionamos. Sí, 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 sin querer, un poco involuntariamente, pero no ocurrió. Y está bien que ocurra, creo yo, porque Exactamente, revela sí, cosas y nos permite conversar. Lo que yo quiero decir es que me ha gustado mucho recibir un montón de comentarios, de mensajes públicos, privados, exactamente. de apoyo, ¿no? Y de sigan adelante, este es un buen podcast, una cosa nueva, sigan haciendo episodios, eso me llenó mucho, me alegró mucho. Y luego hubo otras cosas más críticas, como dices tú, podemos entrar a Sí, analizar, ¿no? Pero creo que esas voces críticas provienen sobre todo de sectores como la poesía o los jóvenes autores, es decir, exactamente. espacios que están aún más marginalizados, diríamos, vamos a decirlo así, o más problematizados que la narrativa quizá, la narrativa Sí, realista, en fin, la narrativa sí. mainstream. Y también las mujeres, ¿no? Pero me interesó muchísimo, como digo, esta catarsis. Voy a hacer el momento A ver, astrológico de otras tardes. Eh, Así como la vez pasada Mercurio retrógrado nos jugó mal, esta vez hicimos un episodio, lanzamos nuestro episodio en pleno luna nueva de Escorpio, que es la luna más, como tú usaste la palabra revulsiva, ha descubierto las heridas, ha supurado la herida, Escorpio, ¿no? Y encima con Urano ha sido sorpresivo, al menos para mí, ha sido mm, sorpresivo, ¿no? Porque Urano estaba en oposición a la luna nueva, entonces yo lo tomo por ese lado, ¿no? No sé si a ti también te parece que ha sido una herida que supura, una tal vieja cual. herida, ¿no? Una vieja herida que encuentra un lugar por donde escapar, ¿no? Y por donde soltarse. Es, Y eso es bueno, es parte de un proceso curativo, creo yo. Mira, al final, al, exactamente. al final, sobre todo quiero decir esto, a los colegas que nos han visto y han cuestionado por ahí alguna cosita, yo les quiero decir que los entendemos. O sea, también somos escritores, ¿no? Sabemos lo difícil que es ser escritor en el Perú Exactamente. o fuera del Perú, todo tiene sus complejidades. Y hay que verlo con comprensión, incluso con compasión, ¿no? Estamos jodidos como escritores y queremos mejorar y por eso hay que hacer cosas como este podcast. Quiero que salga más, ¿no? Me gustaría ver más Ojalá. empresas o proyectos quijotescos como este, ¿no? Es exactamente. Y bueno, y aclarar que en ningún momento fue nuestra intención ni hacer una exégesis, ni un texto académico, ni una guía de escritores o top de quién es más que otro. Y si nos hemos olvidado de alguien, ha sido simplemente en el hilo de la conversación. Nunca ha sido para censurar a nadie ni para... yo Efecti- tenía tres apuntes. No, sí, sí, sí. Sí, Luis Hernán. Efectivamente, solamente ese punto, Iván, ese último punto que has dicho tú, quiero subrayar, no ha habido ninguna omisión deliberada o censura
o hacerle el ninguneo a nadie, ¿verdad? Lo que se haya dado es, bueno, si no, es lo que se dio, si no, digamos, si quisiéramos incluir a todo el mundo, tendríamos que haber hecho una especie de lectura de nombres alfabética durante 10 horas para que estén todos, pero si no hacemos eso, es normal que hayan omisiones, sin querer, como dices tú, ¿no? Que quede muy clarito eso. Sin querer o sin ser conscientes, ¿no? Porque hay que tomar la idea de que probablemente hemos sido inconscientemente, por ejemplo, idos hacia el lado de la narrativa, inconscientemente hemos vinculado la palabra escritor a la palabra éxito, ¿no? Quizá Eso. inconscientemente. Y yo quería como lecciones aprendidas, y me parece que es bien importante porque creo que tanto tú como yo queremos hacer un podcast que sea constructivo, ¿no? Ya hay demasiada cosa negativa. Entonces, como lecciones aprendidas, yo tuve tres. No sé si a mí me han enseñado a hacer mis dots de lecciones aprendidas, ¿no? La primera, a ser más sensible con la voz de las mujeres. Es cierto que me cuesta pensar ahorita un caso similar al de Vargas Llosa, de una autora que se fue fuera del Perú a ser escritora. Probablemente alguien sabe más que yo podrá decírmelo. No, estaba pensando en Carmen Ollé, estaba pensando en Blanca Varela, pero tuvieron unas estancias muy breves fuera, ¿no? Pero de todas maneras creo que hay que ser más sensible a la idea de mencionar más mujeres, tener más en cuenta la voz de las mujeres, porque vienen de un silencio muy grande, de siglos. Entonces creo que tienen derecho a decir, bueno, más presencia, ¿no? La otra lección aprendida, Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, perdón que sí, te interrumpa. sí, no, creo que es natural. La otra es que leí en Giacomo Roncaliolo algo muy interesante porque es una respuesta que venía de las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy mucho mayor que tú, pero venimos más o menos de una generación parecida, un poquito, bastante, pero bueno, gracias por decir poquito. Pero tenemos una idea que yo creo que las nuevas generaciones no la tienen y entonces él ha planteado, ha puesto sobre la mesa unos temas que no estaban previstos en mi mente, uno de los cuales yo quisiera discutir, no en el programa, lo discutiré en Moleskine Literario, porque creo que lo quiero discutir escrito, mi, mis errores, mis problemas, como dijo alguien, son muy aburridos, son muy lentos, se debe a que mi tono es escrito, no hablado, yo no soy periodista. Así que como quiero pensar, lo haré por escrito, pero me parece que el tema de la apropiación cultural de un escritor se presta para discutirlo más de lo que él ha hecho, pero interesante que ya como lo haya puesto sobre la mesa. Y la tercera cosa es que qué increíble fue para mí, y he hecho en mi Substack he hecho un editorial, cuando entre todas eh, esta catarsis que digo escorpioniana, esta herida supurante y no tienes derecho a hablar, etc., eh, encontré la voz de un escritor. Y Enrique Prochaska dice, eh, todos estamos, todos los escritores estamos fuera del país, porque escribir es estar fuera, ¿no? Y yo dije, wow, eso es un auténtico escritor. Una persona que ante una pregunta saca, digamos, una respuesta fuera de la caja, ¿no? Y eso es lo que, ¿no? Una respuesta que no estaba prevista y le dice, bueno, ¿de qué discuten? Escribir es estar fuera. Me encantó. Un gran escritor, Enrique Prochaska. Sí, lo queremos, lo admiramos mucho. Estoy de acuerdo contigo, además, en que es una idea muy buena, que se sale de la oposición binaria entre quedarse e irse y habla Ujú, más bien de algo más constitutivo del ser escritor. Creo que fue sí. una muy buena manera de respondernos un diálogo real, que es lo que buscamos, ¿no? Que ha ocurrido en el caso de Prochaska y en otros casos más, no es el único, ¿no? Yo quiero resaltar que en general ha sido muy bueno todo, ¿no? Incluso lo que aparentemente ha sido aparentemente malo, como digo, ¿no? Ahora, una cosa que me preocupa es que estás con tu Nescafé, ya no con, no, ya no esto que usas siempre, se me va, El esta cosa mate. argentina, el mate argentino. Estás en un setup que no reconozco. ¿Dónde estás, Luis Hernante? ¿Te has ido? Bueno, no quiero revelar mi ubicación para que no vengan acá con huevos, tomates y piedras, como puse en mi Facebook. Mentira, es una broma. Estoy en Lima, esa es la realidad. Estoy en Lima. O sea, tanto te afectó la conversación que te fuiste a Lima. ¿Ah?
Tuve que escapar, pero creo que vine al lugar incorrecto, ¿no? No, yo creo que más bien dijiste, tienen razón, se puede ser escritor desde el Perú, abandono Vermont y me voy a ser escritor peruano en el Perú. Perdone la Bueno, tristeza. me has, me has quitado la primicia, Iván, exactamente. Quiero anunciar públicamente que voy a volver a afincarme en el Perú porque es el mejor lugar del mundo, evidentemente, ¿no? Exactamente. Bueno, el programa de hoy día es un programa dedicado a lo mejor del año, ¿no? Hemos querido hacer un recuento, se nos adelantó la BBC, íbamos a hacer el primero, quizás sea un poco temprano hacerlo, pero me parece interesante hacer un recuento del año. Tengo acá una suerte de pauta, no es pauta, en realidad son 5 puntos que vamos a ir trabajando, ¿no? Primero, vamos a empezar por el final. Primero quisiera que hablemos sobre cuál es el evento literario del año, ¿no? ¿Cuál es el evento literario del año? Luego, ¿cuál es la mejor noticia del año, ¿no? Siempre empezando proactivamente, ¿qué es lo mejor? ¿Qué cosa ha sido lo que te parece que ha sido algo que de destacar como algo realmente bueno en el año? Mm, Luego, ¿qué ha sido lo peor? Porque siempre hay algo mejor, hay algo peor, ¿no? Luego, ¿qué cosa o cuáles son los mejores libros internacionales, en castellano o traducidos, o en inglés o en el idioma que domines? ¿Cuál es el libro que a ti te ha parecido el mejor libro del año? Y yo adelanto que tengo un top 5, o sea, después voy a escoger a uno, ¿no? Y luego, lo mejor del Perú. ¿Te parece bien la ah, pauta? vamos, Iván, vamos a mojarnos. Vamos a mojarnos y vamos a hablar y lo que queremos es promover que se reconozca un año literario, ¿no? Entonces, no ahora, después escuchen y digan, ¿verdad? En ese año se publicó tal cosa. Ojalá sea un podcast que tengan anotado en su libreta y que puedan decir, bueno, ¿qué pasó ese año? Ya me acordé. Bueno, Así es, una tingencia, Iván, antes de sí, empezar. Esto, repito, es un balance del año literario desde nuestra perspectiva y dirigido a la narrativa sobre todo, para que no se molesten los poetas, dramaturgos, en fin, que estamos subsumiendo la categoría, ¿no? De identificando escritor con narrador, no. Pero acá vamos a hablar narrativa porque es lo que nos gusta más. sí. Sobre todo en lo mejor, ¿no? Porque hay que reconocer como disclaimer que yo creo que no es necesario, pero igual lo hacemos, que uno cuando escoge los libros del año, siempre tiene el sesgo de decir los libros que yo he leído en el año, porque obviamente no puedo, si no he leído poesía, si no he leído teatro, literatura infantil, no puedo poner eso como lo mejor del año, o novela gráfica, ¿no? Así que evidentemente hay un disclaimer de lo mejor del año que yo he leído, ¿no? No por censurar a nadie, sino para decir la verdad es que yo no he leído todo, es imposible, ¿no? Y Exactamente. no somos críticos literarios, nos pagan por hacer esto, así que no tenemos, digamos, ese deber de decir tienes que leer todo para poder sacar, ¿no? Son gustos, es arbitrario, total, 100% arbitrario. Bueno, el evento literario del año, ¿qué cosa es eh, por lo cual se va a recordar el año, ¿no? Yo tenía 3 cosas anotadas. En primer lugar, el evento del año para mí podría ser Carmen Ollé ganando el premio Donoso, que es después del Reina Sofía, probablemente es el premio más grande de poesía que se ha ganado en el Perú, ¿no? Carmen Ollé se convierte en la poeta peruana más importante quizá del siglo, ¿no? Con ese Mm, premio. Y su obra empieza a ser reconocida a nivel internacional con muchísimo derecho, ¿no? Entonces, eso lo tendría yo como el evento del año 1. El evento del año 2, que acaba de ocurrir, Gabriela Cabezón Cámara, una escritora argentina con un libro extraordinario, acaba de ganar el National Book Award en ficción traducida, ¿no? Los niños del Naranjel, se llama la novela. Eso es sorprendente, es muy bueno, ¿eh? Eh, Ella ha logrado un tremendo triunfo por encima de grandes autores y un reconocimiento a la literatura latinoamericana que ella ha hecho pública porque empezó a hablar en castellano, ¿no? Es decir, realmente ella lo ha asumido como
no gano yo, gano América Latina, ¿no? Como cuando Cien años de soledad o García Márquez gana el Nobel, ¿no? Bueno, y finalmente, lo que para mí es el evento del año, por encima de estos dos, que son bastante interesantes, importantes, es la muerte de Mario Vargas Llosa. Mm, No sé sí. qué piensas tú. Bueno, agregar un par de cositas. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que estos eventos que has mencionado son súper importantes. Y agregaría un tercer premio grande, influyente, que realmente marca el año literario, que es el premio de Fernanda Trías, la escritora uruguaya, que ganó creo que por segunda vez. Por segunda vez, Exactamente, por algo segunda vez. insólito, ¿no? El premio Sor Juana, creo que no me equivoco, en México, con su novela El Monte de las Furias. No la he leído todavía, pero está en mi lista de lecturas porque es una autora que me interesa muchísimo, libreriana, una autora importantísima. Carmen Ollé, hay que celebrarla, es un gran premio y me parece, Un gran premio. no sé si tú lo ves así, pero me parece que pasó más desapercibido de lo que debería. Creo que Sí, no la aplaudimos lo suficiente a Carmen Ollé por este gran logro y aquí tenemos que hacer un saludo y una sí. felicitación muy grande a Carmen Ollé, ¿no? Yo sé que ella todavía no ha recibido el premio, o sea que ya lo ganó, pero me parece que lo recibe después. Y yo espero que cuando lo reciba se celebre en el Perú como se celebró cuando Antonio Cisneros lo ganó, ¿no? Que fue prácticamente como si hubiera ganado el Nobel, ¿no? O sea, todos los periódicos lo sacaban, primeras planas, todos hablábamos, transmitieron el recital que él hizo en una plaza, me acuerdo. Bueno, Carmen Ollier merece exactamente lo mismo o más. Sin embargo, quiero... Sí, sí, sí. Te interrumpo, Iván, para señalar que quizá la razón por la cual no ha ocurrido ese rebote tan grande es porque el estado lamentable de la prensa peruana hace que a lo mejor ni siquiera se sepa qué es Quizá, la importancia de este premio, ¿no? probablemente estamos, por eso también está otras tardes, ¿no? Pues es un poco la intención de este programa, poder hablar de cosas que no se hablan en la prensa o en la radio o en otros medios, ¿no? Una cosa importante para mí es explicar por qué me parece que a pesar de las cosas buenas que ha pasado con Gabriela o con Carmen Ollé, es el año de la muerte de Mario Vargas Llosa. El año de la muerte de Mario Vargas Llosa, recordando el año de la muerte de Ricardo Reis, ¿no? El famoso libro de, de Saramago sobre Pessoa, el año de la muerte de Vargas Llosa es el 2025. Vargas Llosa, vamos después a hablar probablemente en otro programa sobre su obra, ahora quiero hablar sobre la importancia de él para el Perú. Vargas Llosa es un titán literario. Vargas Llosa fue y será el gran narrador peruano. Ha sido una especie de ciclón literario para América Latina y para el Perú. Absolutamente imprevisto, ¿no? Absolutamente temprano, porque a los 24 años ya tiene una novela extraordinarísima. No hay alguien que haya escrito novelas como las suyas en el Perú, y yo diría que en América Latina pocos. Y me parece que Mario Vargas Llosa no es muy respetado como escritor en el Perú. Me parece que no es tan respetado, quizá por posturas políticas, quizá por determinadas cosas que no quiero discutir ahora, porque ahora estamos hablando de que murió este año uno de los personajes peruanos y el escritor más importante del Perú durante todo el siglo XX. Interesante lo que dices, Iván. Yo me sumo estoy en pleno acuerdo contigo que fue el evento más importante del año, pero sí discreparía en una cosita, que es que Vargas Llosa no se ha muerto. Está con nosotros, sea que estemos construyendo nuestra figura de autor en contra o a favor de él, ¿no? Creo que sí, es importante reconocerlo. Cuando él falleció y se dio la noticia a inicios del año, las reacciones fueron ubicuas, todo el mundo tuvo algo que decir, todo el mundo habló de un libro, a veces son diferentes libros, ¿no? No siempre son el mismo gran libro que se recuerda como su legado principal. Para mí, por ejemplo, son Historia de Maita, El Hablador, La tía Julia, son los Sí, libros con los cuales yo me quedo, ¿no? Y otros quedarán con otros libros. Otros dirán, no, yo rechazo ese modelo vargasllosiano y es parte de la respuesta que hemos tenido al primer podcast, ¿no? Vargas Llosa no tiene por qué ser, según algunas claro. personas, lo central. Pero incluso cuando se oponen a Vargas Llosa, cuando se construyen en oposición a Vargas Llosa, le están reconociendo una importancia capital a esta figura de este titán de las letras, como dices tú, que se ha ido en cuerpo, pero no en legado. Ahora, yo sí te diría que ahí has metido un poquito de rocoto,
porque no podemos no podemos olvidarnos de Arguedas. Esta oposición, Exactamente. este choque Vargas Llosa, que no tenía por qué ser choque, más bien este diálogo No, entre lo arguediano y lo vargasllosiano es súper importante, y hay que reconocer que para amplios sectores de la cultura peruana, la figura de Arguedas es gigantesca también, ¿no? no tengo ninguna duda y para mí también es gigantesca, pero para mí el escritor peruano del siglo XX, incluyendo a Vallejo, es Mario Vargas Llosa. Ahora sí, es una opinión, discutiremos o no discutiremos, no quieran, pero eso es. ¿Qué significa para mí Vargas Llosa? Eso también me gustaría decirlo. Vargas Llosa a mí me empoderó como escritor, me dio la posibilidad de llamarme escritor. Eso es algo que yo siempre le agradeceré y tuve la suerte, enorme fortuna de poder decírselo en vivo, ¿no? En una reunión que tuvimos le pude decir que gracias a él yo me pude sentir escritor. Yo me acuerdo que yo viajaba con mi pasaporte y cuando me decían profesión decía escritor, ¿no? Mm. Y cuando me inscribía en los... Una vez fuimos a un encuentro de escritores en Cusco y todos los escritores que eran grandes poetas, grandes narradores, se ponían profesión profesor, oficinista, psiquiatra, psicólogo, médico, se sigan poniendo lo que... ¿no? Y yo, el único joven ahí de veintitantos años, me puse escritor, ¿no? Mira, Estaba en un encuentro de escritores y me puse escritor mientras todo el mundo se ponía a otra cosa y eran escritores con mucha más trayectoria que yo, grandes escritores, pero ninguno se llamaba a sí mismo escritor. Y yo me llamé a mí mismo escritor porque Vargas Llosa me mostró que eso es lo que hay que hacer. Te empoderó, a mí me empoderó como escritor, me dijo, tienes derecho a ser escritor. Qué difícil es que alguien te diga, tienes derecho a hacerlo. es importantísimo, Iván, y creo que eso a mi generación también llegó a través de la tuya y a través de gente de tu época, ¿no? Yo creo que la vez pasada salió un poco la discusión sobre qué cosa es ser un escritor profesional, ¿no? Se comentaba por ahí que habíamos usado el término profesional para nombrar a Vargas Llosa o nuestro ideal de escritor, ¿no? Yo diría que no es tanto el ganar dinero con los libros o el vivir de la escritura o el, digamos, beneficiarse económicamente de las ventas, ¿no? No, se trata de lo que tú has dicho, de definirse en primer lugar, Como escritor. ponerle la palabra escritor por delante, ¿no? Por todos los aires, por delante, sin vergüenza, sin sentir que eso te disminuye, sin sentir que es algo ilegítimo o menos importante que ser profesor o lo que O sea, si sentir que es una soberbia, porque también decir, ay, yo no también. me merezco ese nombre, yo soy un pobre oficinista que no, eres escritor. ¿No? Sin falsa modestia, ¿no? Es Exacto, ser escritor, lo asumes y además haces un bien a la sociedad haciéndolo. Es eh, importante la figura del escritor, ¿no? exactamente. Ahora, cuando él lo hizo en su tiempo, fue muy polémico, ¿no? Fue muy polémico que él se llamara escritor y empezaron a decir, bueno, señor burgués, etcétera. O sea, es polémico lo que él hizo, pero él era una persona, bueno, decidida, ariana, ¿no? O sea que luchador. Mm. Sin embargo, a mí que yo estoy en la puesta porque soy Libra, a mí me salvó. A mí me sacó de me decir, bueno, ¿por qué no puedo ser yo también escritor entonces? Y dedicar mi vida a escribir y a la escritura, aunque trabaje de otras cosas, ¿no? Porque yo gano plata, no gano mi plata con mis libros como él, pero yo me siento escritor, incluso no publicando, incluso haciendo este podcast, me siento escritor porque él me empoderó. Por eso es que para mí, él ha sido un liberador a nivel nacional y a nivel personal también. No sé si tú tienes otro evento del año o pasamos a lo siguiente. Creo que se ha dicho todo. Yo para mí también, terminemos con Vargas Llosa. Como te digo, es importante para todo el mundo, sin importar la parte política, bueno, importando mucho, pero no vamos a hablar de eso acá, ¿no? Quiero decir, la parte política puede generar muchas tensiones, ¿no? Pero es parte del carácter ariano que tú dices de Vargas Llosa, su tendencia a marcar fuertemente, públicamente, lo que él cree, y lo cree genuinamente. Uno puede Sí, discrepar, pero no se le puede escatimar esa de seriedad, acuerdo. esa honestidad intelectual, ¿no? Exacto. Se puede discutir mucho de Vargas Llosa sobre obras y sobre su vida. Se discute sobre su vida personal, se discute sobre su vida política, su vida pública. Bueno, en realidad sobre una persona se puede hablar muchísimo, pero en este momento para mí 2025 estará marcado por la muerte de el gran Mario Vargas Llosa. Bueno, la mejor noticia del año, ahora empiezas tú, Ludo. ¿Cuál es la mejor noticia A del ver. año para ti?
A ver, déjame ver mi pauta para que no digan que somos desorganizados, que somos caóticos, ¿no? Mira, la pregunta es, ¿qué es lo mejor que ha pasado este año literario en el mundo que haya sido positivo y beneficioso para la literatura y para los lectores, por el bien de la literatura, digamos, ¿no? Y yo te diría que yo, siendo profesor en Estados Unidos y siendo una persona que trabaja constantemente con estudiantes norteamericanos, estudiantes que están aprendiendo la cultura latinoamericana, es muy bueno que existan recursos audiovisuales para poder transmitir y divulgar la literatura en este caso particular, ¿no? Este año, pero ya desde el año 2024, han venido saliendo un montón de adaptaciones en Netflix en concreto, de obras latinoamericanas claves. Por ejemplo, Uf, salió Pedro, sí. Pedro Páramo el año pasado. Luego en diciembre, si no me equivoco, salió Cien años de soledad, ¿no? Y este año, perdón, ha salido El Eternauta, la gran novela gráfica argentina. Es una obra maravillosa, la verdad. Y también tengo entendido que salen o están por venir cosas como temporada de huracanes de la mexicana Fernanda Melchor y otras cosas más. O sea, hay un boom, una avalancha de adaptaciones audiovisuales, en series, en películas, de Sí. clásicos y nuevas cosas latinoamericanas. Y eso es súper importante para la literatura latinoamericana y para que sea más conocida afuera. No sé qué Exactamente. piensas. Muy bien. Mira, yo no he visto Cien años de soledad. Vale la pena. Yo he visto Pedro Páramo, me parece muy bien, ¿no? O sea, tampoco digo extraordinaria, pero bien. Sirve, ¿no? Pero, ¿y Cien años de soledad vale la pena? ¿Vale la pena que me meta eso? Mira, ese es para otro podcast. Es polémico. No, yo pienso que sí. Yo para no rehuir Sí, la sí. pregunta. Yo creo que sí, aunque me parece que hay un poco de un tratamiento medio populista, frivolón, ¿no? Mm. Para jalar vistas con respecto al tema de la sexualidad, la sexualización de los personajes Ah, femeninos. bueno. Digamos, la sexualidad en García Márquez es algo importante, es algo clave, y creo que Ujú. se banaliza un poquito en esta serie, por lo que puedo ver, ¿no? Pero en general me parece que es una gran producción que vale la pena conocer y Había ver, una ¿no? voz en off en el tráiler que me molestó, pero no sé si está presente en él. No, pero había una voz en off que me espantó un poquito. Luego, a las cosas que has anotado, yo anoto dos más. Las muertas. La vez pasada estaba viendo en Netflix el catálogo y vi Las muertas. Dije, qué raro, una serie que llama igual que la gran novela de Ibargüengoitia, y era la gran novela de Ibargüengoitia. Me sorprendió Ah, muchísimo. Es buenísimo. una novela estupenda sobre un feminicidio extraordinariamente grave, difícil, de más de 90 mujeres prostitutas en México. ¿No? Es una novela escrita con humor, es a sangre fría, pero con humor negro, ¿no? Y yo creo que han logrado transmitir ese humor en la serie. Y luego también Come Tierra, de Dolores Reyes, ¿no? Come Tierra es una serie basada en esta famosa novela que ha sido censurada en Argentina muchas veces, de esta mujer que come tierra y se conecta con las muertas, ¿no? Con las mujeres secuestradas, y Mm. empieza a buscar a su maestra a través de comer tierra. Es una especie de novela detectivesca, thrilleresca, si quieren, pero eh, ha sido hecho en México, qué curioso, ¿no? Es una actora argentina, y en México, que evidentemente el tema del feminicidio es un tema fundamental, porque es gravísimo, han encontrado en Dolores Reyes una metáfora de lo que está pasando ahí, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas. Y eso que no hablamos de cine, porque en cine hay un montón de adaptaciones, ¿no? Yo agregaría, me has hecho acordar ahorita, así a la volada, que también está esta novela del mexicano Juan Pablo Villalobos, Fiesta en la Madriguera. Ujú. Una ¿Esa novela dónde muy está? interesante que está en Netflix, ha salido hace poco, hace unos meses, creo que el 2024 recién, ¿no? Pero es una novela muy bien adaptada, está muy bien adaptada, me parece a mí. Es una novela muy interesante que habla del narcotráfico desde un punto de vista infantil, un ángulo completamente nuevo, digamos, ¿no? Sobre el tema. Así que es otro ejemplo más de este gran fenómeno que a mí me parece importante, aunque puede ser un poquito quizá divisor o digamos polémico porque también hay gente que es más purista y quiere ver la literatura como literatura Exactamente. y no se quiere meter con otras cosas, ¿no? En fin, eso ya es Exacto, eso otra es cuestión. otro tema. Vamos anotando temas. Quiero decir, aclarar que van a escuchar un montón de bulla en este podcast porque estoy en Filadelfia, hoy juegan los Eagles, así que toda la ciudad está muy removida y hay bulla y hay helicópteros, etc. Bueno, Ah, para mí la mejor noticia del año, y para ir rápido porque ya hablé mucho, es el premio Nobel a Laszlo Krasznahorkai.
¿no? Mm. ¿Por qué me parece importante? Primero porque evidentemente es un gran autor. Un autor que me presentó Mario Bellatín, que me lo enseñó. Es un gusto adquirido, no es fácil leer a Laszlo Krasznahorkai. Pero él me enseñó a leerlo y yo lo leí y descubrí el valor de esta cosa que es inmersiva, ¿no? Porque cuando tú lees a Krasznahorkai te metes en su mundo oscuro, difícil, apocalíptico y rural, como tu título de escritor rural, y Sí. te metes en ese mundo y por eso la película de Bellatar dura 7 horas, ¿no? O sea, es la única forma de lograr que un espectador se meta, igual el lector se mete ahí, y no es fácil, pero vale mucho la pena. Pero además también me parece interesante que la Academia Sueca premia a un autor que, aunque es muy celebrado por los críticos, muy celebrado por los premios, ¿no? Porque gana el Booker, etcétera, no es un autor comercial. Nunca lo fue. No, no lo es en su país, no lo es en Inglaterra, no lo es en España, ¿no? No es un autor comercial, es un autor muy extremo, mucho más que Han Kang y que Fosse, que ha ganado los últimos premios Nobel. Cuidadito, perdón. No te, Con no Han te, Kang. no, no te Ah, metas ya, con ya. Han Kang Con Han Kang o con Fosse, no sé, creo que agarré por los Carlos dos dos. veces. Sí, pero, pero a mí me parece que él llega al extremo, la radicalidad de su experimentación literaria, ¿no? Me parece una gran noticia, muy sanadora, muy higiénica, que la academia diga, bueno, escritores no solamente son los que venden mucho, los que tienen éxito de público, sino también el que se arriesga, el que busca una salida no convencional para contar sus historias. Y eso es Laszlo Krasznahorkai y me encanta que haya ganado el Nobel. Mira, voy a hacer un publicherry acá en vivo A ver. a tus grupos de lectura, a tus Ah, clases, bueno, sí. tus talleres. En este momento estamos leyendo una novela de Laszlo Krasznahorkai contigo. Soy alumno en tu taller, ¿no? Sí, Y esa novela es esta cuyo título no voy a poder decir completo porque es larguísimo. sí, yo leo Al, nor- al norte la montaña, al sur el río, en Sí, fin. al norte se le dice. Sí. En esa novela, al norte, cada capítulo es una larga oración llena de detalles arquitectónicos muy finamente mirados y apuntados, y es súper difícil leerla, como tú dices, porque hay que sumergirse, meterse en ese mundo con una Inmersivo. atención plena. Y ese detalle, ese estilo de lectura que es necesario para este libro, va completamente a contrapelo de cómo vivimos hoy en día nuestras vidas. Vivimos interrumpiéndonos, vivimos con los WhatsApps que nos llegan a cada instante, vivimos cada vez es más difícil leer, incluso los escritores lo sabemos y los lectores y profesores lo notamos. Hay un cambio que la tecnología ha impuesto en nuestra manera de vincularnos con las palabras. Krasznahorkai es un autor clásico en el sentido de que nos obliga tal vez a leer a la vieja usanza, a volver a la lectura Exactamente. atenta, inmersiva y completamente contracultural, diría yo, ¿no? Exactamente. Muy bien anotado. Yo creo que eso es lo que yo quería decir. Y hay muchos talleres que estamos leyendo a Krasznahorkai, ¿no? Creo que... y yo ya quiero ver qué dice Dua Lipa de Krasznahorkai. Gran Sí. lectora, ¿eh? Gran lectora, ¿no? Y también Rosalía, por cierto, que parece que es gran lectora de Acantilado, la Acá. editorial de Laszlo Krasznahorkai. Entonces, seguramente Dua Lipa lo entrevistará, no creo, él es un hombre muy tímido y, y lo que hace Rosalía es dejar como huellas, ¿no? Como la carátula, la contratapa, el color, y luego todo el mundo empieza a buscar qué libro es ese, qué libro es ese, ¿no? Exacto. Bueno, no me imagino, la verdad, Clarence porque como digo, es un hombre muy tímido. Hay una anécdota muy buena y es que un escritor llamado Colm Toiving, Ujú. que es un escritor irlandés, el famosísimo autor de Brooklyn, leyó a Krasznahorkai y dijo, ¿cómo es posible que este autor no esté traducido o publicado en Irlanda? Y él hizo una editorial para publicar a Krasznahorkai. Me Mira, parece maravilloso. es el editor de nuestros sueños ese. Exactamente, exactamente. Lo peor, siempre hay algo bueno, viene algo malo. ¿Qué es lo peor del año? Empiezo yo. Me A toca lo ver, difícil, ¿no? sí, yo te escucho, tú suéltate, Sí. mándate. Mira, he pensado mucho qué es lo peor, porque siempre hay cosas bastante malas en general, ¿no? Sobre todo en un mundo en donde la literatura cada vez es más des- despreciada, digamos, ¿no? O menos interesante para en general el público. Pero
para mí lo peor del año son las redes sociales, son los trolls que no solamente han atacado, que atacan ferozmente a todos. O sea, no creo que exista un autor que no haya tenido su ataque o su cancelación, Mm. ¿no? Pero además atacan con mucha fiereza a personas que no les han hecho absolutamente nada, salvo querer ser escritores y querer publicar y tener éxito con lo que hacen, ¿no? Me refiero no tanto a Juan del Val, porque yo creo que Juan del Val es un polemista, ¿no? Juan del Val es el ganador del Premio Planeta, y cuando se ganó el Premio Planeta no hubo periódico ni Twitter que no lo insultara, ¿no? Ah, sí. Pero yo entiendo que Juan del Val sale en una cosa televisiva, El Hormiguero, y que es muy polémico y es muy peleón, entonces me parece que le han dado un poco de sopa de su medicina, ¿no? De su propia medicina. Pero a mí me ha sorprendido la ferocidad con la que de pronto, porque además es un libro que creo que tiene más de un año o dos, que, que de pronto empezaron a atacar a David Uclés, el Mm. famoso autor español de La Península de las Casas Vacías, ¿no? Una novela real maravillosa que sucede en España, que yo no he leído, pero he intentado leer y la verdad que no me enganchó, pero no por eso voy a insultarlo con el nivel de agresión y salvajismo vulgar con el que lo han atacado. Hay una persona que dice, el editor de esta novela merece pena de muerte. Y Asu. luego, cuando le empiezan a decir, oh, esto es mucho, te pasaste, dicen, yo he hablado sobre el libro. ¿Por qué se sienten, por qué Uclés se siente ofendido, ¿no? O sea, crítica literaria, el autor merece pena de muerte. Bueno, eh, eh, creo yo Terrible, 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 que terrible. David Duclés se fue finalmente de Twitter. David Duclés es un muchacho bastante ingenuo, parece ser así encantador, que de repente luchó mucho por publicar su libro. Fue un luchador para lograr conseguir su libro. No lo quería publicar. Finalmente lo publica Ciruela, ¿no? Y se vuelve un éxito. Tiene 30 ediciones, traducciones. O sea, un poquito de respeto para esa historia de vida. ¿No te gustó el libro? Dilo sin insultar. Pero bueno, evidentemente estoy diciendo tonterías, porque pedir el respeto a las celdas de troles de las redes sociales es demasiado pedir. Sí, aparentemente se mezcla lo político también ahí, en la visión que él tiene de la memoria histórica española, ¿no? Él me parece que hizo una serie sobre la guerra civil, y esos son temas, son heridas que Sí. supuran, como dices tú. Pero bueno, la reflexión que se me ocurre decir es, bueno, si a nosotros nos putean por hacer otras tardes, ¿no? No, Imagínate a Euclés ganando pero siendo un autor de éxito, ¿no? no hay comparación, ¿no? Porque con nosotros ha habido un intento más o menos de discusión. A Buclés son solo insultos, pero muy difíciles de aguantar, ¿no? Yo también, si fuera Buclés, me hubiera salido de redes sociales y me hubiera ido a Groenlandia a vivir. Que creo que además se va a ir a un pueblo. Asu. Mm. Lo Sí, peor del año, realmente. Lo peor del año, sí, sí, para mí. sí, ¿Y sin para ti duda, qué fue sin lo peor duda. del año? Bueno, tú empezaste diciendo, mira, voy a hacer una defensa de las redes acá, porque tú empezaste diciendo que las redes son una cloaca, que Twitter es un vertedero, que es muy complicado coexistir como escritor con las redes. Sí, te doy la razón en parte, porque las redes están pobladas por legiones de trolls y a veces gente que sin ser trolls actúa como tal, lo cual es otro tema, ¿no? Pero a mí me parece que las redes también son una gran oportunidad. Este año hubo una discusión interesante en el medio local peruano, que es el que yo sigo más, a raíz de un artículo del escritor Félix Terrones, escritor y profesor Félix Terrones, que habla sobre, digamos, pone el dedo en la llaga, ¿no? Pisa el callo Ah, sí, la revista Trama, ¿verdad? en la revista Trama, donde él Sí. comenta algo que es evidente para todo el mundo, que es la precariedad o la falta de críticos serios en la prensa cultural eh, establecida del Perú. Por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay gente que intenta hacer algo, ¿no? Pero realmente es increíble, ¿no? Que en algunos diarios la gente que está haciendo críticas ahora mismo tiene muchos problemas para hacerlas, ¿no? Y problemas de todo tipo, en los cuales podemos entrar en otro momento. Los dirijo a el artículo de Félix Terrones sobre la crítica peruana. Y lo bueno, para ser constructivos, para que no digan que estamos acá simplemente destruyendo, criticando, las redes sociales
son la cloaca que tú dices, pero también son el espacio donde surgen otros proyectos, otras revistas digitales, blogs incluso, podcasts como este. Hay un montón de nuevos podcasts literarios que intentan suplir desde el esfuerzo personal, desde el esfuerzo privado, con todo lo amateur y quijotesco que eso conlleva, intentan hacer algo para que haya crítica literaria, que es súper importante, tanto en Lima como a nivel de las provincias y los departamentos, ¿no? En otros circuitos locales y regionales. Exactamente, yo creo que las redes sociales son eh, ¿cómo se dice cuando uno tose? Cuando uno estornuda se dice salud, y cuando toses, ¿qué se dice? Nada. Toma agua, toma agua, toma agua. Bueno, me parece que las redes sociales son una salida para un mundo en el que cada vez se lee menos el papel, cada vez se desprestigia más los circuitos, digamos, más eh, normales, oficiales, y se discute más fuera de esos lugares, ¿no? Entonces, em, es cierto, yo creo que la cultura peruana, las reseñas literarias, la crítica literaria, no sé si la misma universidad ha bajado de nivel. eh, Como digo, yo no tengo contacto con la universidad, así que no sé si incluso las clases son así, pero yo creo que es un síntoma de lo que está pasando en el Perú, que es un país que está con muchos problemas y de verdad que me parece que la cultura ha terminado siendo parte de ese saco donde está pasando todas las cosas malas, digamos, ¿no? O sea, no hay nada que funcione bien. Sí, bueno, la universidad es otro gran tema, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que, yo ponía en un post hace poco, ¿no? Creo que a veces los críticos universitarios, es decir, los profesores, los investigadores, están muy mirando hacia adentro, ¿no? Tienen sus propias discusiones, sus propios lenguajes, escriben en un discurso que a lo mejor no sea inmediatamente legible, comprensible de cara al público, de cara a la gente, a los lectores de a pie, por decirlo de alguna manera, y están un poco encerrados, ¿no? Por el sistema universitario, que yo conozco más en Estados Unidos, no sé cómo será en Perú, yo estudié en la Universidad Católica, pero no soy cercano a esas facultades, ¿no? Entonces, sí critico desde lo que yo conozco el encerramiento, el mirar para adentro, el volverse una especie de lenguaje abstracto de tribus que no está comentando la realidad y no está acercándose a lo que está pasando, sobre todo hoy, en la actualidad. Son también tiempos, la academia es lenta. La academia es como la iglesia, una institución antiquísima que no piensa en días o en semanas, sino en siglos, quizá. Bueno, veamos, ¿qué cosa es lo mejor que has leído a nivel internacional? ¿No? O sea, no peruano, vale Ya, todo. libros internacionales de narrativa que me han interesado. Mira, acá hago un disclaimer, De lo que quieras, ¿ah? lo Si que quiera. sí. Hago un disclaimer, yo no soy especialista en literatura internacional, ni soy especialista en literaturas del mundo, ni transnacionales, ese no es mi campo, yo soy latinoamericanista, ese es mi trabajo como crítico y como profesor, enseñar literatura latinoamericana. Pero eso me da una gran oportunidad, porque cuando leo literatura de otras lenguas o traducida, me doy todas las libertades del mundo para leer como yo quiera, para ser caprichoso, para dejarme llevar por el gusto. Desde ese punto de vista te voy a decir lo mejor que he leído yo este año, amparado bajo un poco el paraguas o la idea básica de lo siguiente. Me parece que en literatura este año vemos un reflejo interesantísimo de un fenómeno cultural mucho más amplio que está ocurriendo en el mundo, que es lo que podremos llamar el resurgimiento de una cierta espiritualidad, vamos a decirlo así. Una Mm. cierta espiritualidad vinculada quizá con el cristianismo, pero no el cristianismo dogmático, institucionalizado, sino un cristianismo más quizá abierto, más fluido, más dispuesto a dialogar con muchas tradiciones. Pero Mm. en el fondo lo espiritual está ahí, en el corazón de este fenómeno. Dicho esto, hay tres libros o tres textos, para decirlo más claramente, de lo que voy a recomendar. Primero, el que más me gustó, y lo pongo para que se vea. Bueno, Esto es esa es Vine, el John Vine, Fosse, ¿no? La nueva. Vine de John Fosse, que es súper interesante por varias razones. Primero se trata de la novela post-Nobel de Fosse, ¿verdad? Exacto. Fosse ganó el premio Nobel en el año 2023, si no me equivoco, Sí. y se esperaba algo, porque siempre está este fantasma de la muerte literaria, ¿no? Después del premio Nobel. El post-Nobel, sí. ¿Qué se puede hacer después del premio Nobel? ¿Es posible escribir? Puede ser agobiante lo del premio Nobel, ¿no? Y sin embargo, creo que Fosse lo ha logrado. Es una novela excelente que dialoga con este resurgimiento espiritual del que hablaba yo, ¿no? Es la historia de un hombre que tiene un bote y que va hacia un pueblo
en busca de comprar unos pequeños objetos que necesita, unas pequeñas compras que necesita hacer. Creo que es un hilo y una aguja que él necesita para remendar su ropa. Y tiene allí una especie de aparición, una teofanía, una manifestación espiritual a través de la aparición de una mujer que es claramente algo espiritual, quizá onírico, pero es conectado con lo sagrado, por decirlo así, ¿no? Fosse no le tiene miedo a incluir lo sagrado en sus libros. Número 1. Dime. Me quedé pensando porque Fosse es, ha tenido una conversión, ¿no? Es un católico convertido. Él me parece que era budista incluso, o ateo, no me acuerdo. Fue cuáquero en un momento. Hay un librito de entrevistas donde él habla de su relación con la religión. Ahora mismo se considera pues católico, pero es muy interesante, muy bonito lo que él dice. Él dice, yo soy un católico que se sienta en la última banca de la iglesia, en la última fila, un poco Mm. cerca de la puerta de salida, como queriendo escapar. Pero ahí está lo que yo decía de Prochaska, ¿no? El auténtico escritor siempre sale fuera de la caja, ¿no? Te sorprende con una frase suficiente, ¿no? Exacto. ¿Qué Y, más? en segundo lugar, mira, esta novela, a ver si se No, puede no la ver. veo, ¿no? Ah, esa la conozco. La, Javier la Cercas. novela, la novela más vendida de la FIL Lima de este año, El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas. Una novela que trata el tema espiritual desde un punto de vista completamente opuesto. Mira, esta es la historia de no ficción, ¿verdad? Porque Javier Cercas siempre trabaja con Claro, materiales de claro. no ficción, de un encargo que le hacen a él. Se le acercan del Vaticano y le dicen, mira, el Papa Francisco está por viajar a Mongolia, Mongolia que probablemente es el país menos católico del mundo, creo que hay 1500 católicos, ¿no? En todo el país, una mayoría budista. Acompaña al Papa, le dicen, y escribe un libro sobre su visita, de lo que tú quieras. No te imponemos ningún tipo de perspectiva o no hay ninguna limitación. Es tu mirada y tu encuentro con el Papa. Y Cerca se pregunta, bueno, pero estos están locos. ¿Cómo que Claro. no se han dado cuenta que soy Javier Cercas, un periodista, un escritor ateo, anticlerical, ¿no? Por favor, Y no puede quién le ser. dice eso? ¿Quién le dice? ¿El Vaticano o su editorial? No, 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 el Vaticano. Se le acercan del Vaticano Ah, para proponerle, encargarle directamente a él, porque es él, ¿no? ya. Y mira lo bonito que es acá. Él dice, bueno, ¿qué hago? Empieza a pensarlo, dice, voy a quedar mal, me van a asociar con la religión, yo no puedo hacer esto, pero luego se da cuenta de algo. Se da cuenta de que su madre es una mujer muy católica que ha perdido a su esposo. Y la madre tiene la certeza, porque es muy creyente, de que se va a reencontrar con su esposo en la otra vida, que lo va a ver. Y ella vive su vida así, con digamos, ese consuelo de la certeza de la fe. Y Cercas, frente a eso, se siente un poco movido, se siente interpelado, dice, yo no tengo eso en mi vida, tengo la literatura, pero la literatura es más cuestionamiento que certeza, ¿no? Entonces él dice, ya, voy a aceptar la comisión del Vaticano, voy a ir con el Papa, pero solamente con la condición de que me den 5 minutitos nada más, 5 minutos. a solas con el Papa Francisco, nada más, a solas con el Papa Escúchame, Francisco. me voy a Mongolia a tener 5 minutos con el Papa Francisco. Pero yo creo que vas al Vaticano y le dan más. Tú hubieras pedido una hora. No, algo, ¿no? O sea, 5 minutos. Mongolia es lejos. 5 minutos porque tiene una pregunta que hacerle, solamente una, que ¿es cierto? ¿Tú crees Wow. que, es- ¿Tú crees que sea verdad? ¿Mi mamá va a ver a mi papá o no? Wow, ¿en serio? Eso es todo, ¿sí? Algo muy simple, muy humano y muy cotidiano incluso, ¿no? ¿Y cuántas Sí. páginas tiene esa pregunta? Esa respuesta, digamos. Hay que leer, hay que leer, hay que leer. Pero se va a Mínimo, mínimo. repetir. La pregunta, ¿no? Eso de hacerlo por la madre, quiero hacerlo por mi mamá, se repite como, ¿no? Constantemente como un motivo recurrente a lo largo de todas las páginas de este maravilloso libro, ¿no? De Sarcaso. Voy a parecer un hereje, pero mientras hablabas de eso pensaba en David Foster Wallace, al que le pagan para irse a un crucero, y él dice, ¿qué tiene que ver Sí. yo con un crucero? Que es así la cosa más vacacional y anti-David Foster Wallace que existe, y saca un libro maravilloso que se llama Algo supuestamente divertido, pero Mm, nunca volveré a hacer. claro, claro. Pero él sale convencido de que un crucero es una estafa, ¿no? Me parece que no es el caso de Cercas. Me parece que es lo contrario, pero bueno, ya hay que leer ese libro. Una de las tensiones narrativas o de las fuentes de intriga o de hype en el libro es, ¿acaso Cerca se va a convertir? ¿Se va a Eso, convertir ahora en un... exacto. Me he quedado con ese hype, me he quedado con ese hype. Sí, sí, sí. Bueno, no te digo más para que no estropear eso, ¿no? Y voy con el tercero. A ver, Mira, yo quiero ser un poco acá provocador, a un ver, a ver. poco No, polémico, un otra vez no, poco... por favor.
Ya Pero una no, buena... no soporto No, más. no queremos más polémica, queremos No, paz y amor. sí. No, lo siguiente, mira, tú has dicho que la Academia Sueca ha vuelto a la literatura, ha vuelto a la gran literatura europea, más tradicional quizá, aunque posmoderna también, con Laszlo Krasna-Horkai. Yo te diría que sí, pero no olvidemos tampoco que hace unos pocos años le dieron el premio a quién, a nada más y nada menos que a Bob Dylan, el premio de Tremendamente literatura. polémico. Ahí Muy sí yo polémico. pataleé. Polémico, y muchos pataleamos, yo también pataleé, me acuerdo. Ahora mira, voy a ser más integrado que otra cosa, y voy a decir que mi tercer texto, por llamarlo de una manera, por no decir libro, importante de este año, para recomendar, de lo mejor del año literario, es un álbum de música. Es, ya sabes lo que voy a decir, Sí, yo sé. Sé por dónde vas. Lux de Rosalía. Ya. A ver, Escúchelo, escúchelo. ahí ya sacaste tu clip. Ya tenemos el clip. Te la sabes todas. Tienes un mes en YouTube y ya tienes clips. No, qué clip, por ese clip, por decir eso me pueden matar, pero bueno, la crucifixión literaria me van a hacer, pero en fin. Mira, lo que ocurre es que, por qué lo incluyo? No es por gusto, no es porque simplemente quiera decir algo provocador, es porque en ese álbum, en todas las canciones, hay un diálogo permanente con este fenómeno del resurgimiento de lo espiritual en el mundo, pero de una forma muy buena, porque es en diálogo o en conversación con lo mejor de la poesía mística en español. O sea, Rosalía se ha leído a San Juan de la Cruz, Rosalía se ha leído a Santa Teresa, ha leído a Simone Weil, ¿no? Ha leído muchas cosas de espiritualidad y teología y de poesía, y todo eso está presente en su disco, de una manera pop, por supuesto, ¿no? De una manera ligera, aquí si quieres verlo así, pero en el fondo no es ligera, hay algo real ahí. Y yo creo que por eso la gente ha conectado con este álbum. Es un álbum exigente, musicalmente hablando, un álbum difícil, en el que se hablan muchos idiomas y que está en perfecta sintonía con el presente cultural del mundo, diría yo. Debo ser el único, una persona en el mundo que no ha escuchado ni una línea de ese disco, ¿no? Pero bueno, y no me has convencido para escucharlo. Pero, respeto tu opinión. Eh, sí, Claro, está para que bien. vean que en otras tardes También hay hay disensos, sí, disenso, claro, sí, podemos pensar diferente, ¿no? si me hubieras dicho David Bowie, Charlie García, pero bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que ser, como se dice, integrado y aceptar que es probable que Rosalía haya sido la mejor escritora. No, me cuesta decirlo. Eso también va para el clip, no me cuesta, ¿no? Ya, bueno, Rosalía fue la mejor escritora. Bueno, no, bueno. Yo voy a ser más normal. A ver, te escucho, te escucho. Mira, yo no pude elegir. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, algo que yo espero que sea divertido, ¿no? Sí, Yo estoy a espera de dos libros que como vivo fuera de las librerías en castellano, digamos. Yo mando traer libros, por supuesto, ¿no? Por una página muy famosa. Y, y que demoran un mes en llegar, 20 días, etc. Entonces, hay dos libros que yo podría haber puesto quizá aquí, no sé, tengo mucha expectativa, que podrían ser el libro del año, que uno es Pessoa, la biografía maravillosa de este gran poeta, hecha por Richard Zenith, y el otro es un libro maravilloso que se llama La madre de Beckett tenía un burro, de Marías Batistón, ¿no? Es que es esos híbridos literarios, el traductor, Matías Batistón es el traductor de Beckett y él empieza a hablar de qué es traducir y también empieza a hablar de su vida y su madre. O sea, pues, yo estoy seguro que esos libros me van a fascinar, pero todavía no me han llegado, así que soy honesto y no los pongo. Voy a decir 5 libros y mira, y después voy a decir cuál es el que más me gusta y voy a poner el mejor del año, ¿no? O sea, me Asu. voy a atrever a escoger el mejor del año, ¿no? Opiniones contundentes, como diría Nabokov. Opiniones contundentes, no sé, así voy a decir, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Difícil porque siempre uno dice, bueno, uno, otro, pones una calificación, escoger es difícil, pero creo yo que es bueno también escoger, o sea, decir, vayan primero a este, ¿no? Bueno, en primer lugar, menciono la terna, ¿no? En primer lugar, Tiempo de Empuzas. Olga Mm, Tokarczuk, premio Nobel también, escribe voy a ser muy breve, ¿no? Una reinvención de la montaña mágica, una relectura de la montaña mágica,
como un personaje que va a un sanatorio y tiene conversaciones sobre todo, pero es muy malcriada, digamos, o sea, le falta el respeto a Thomas Mann, lo cuestiona el mismo tema del sanatorio y al mismo tiempo lo levanta, ¿no? Porque al reinventar su novela célebre, lo está estamos reproduciendo, lo está volviendo otra vez en la actualidad, ¿no? Actualizando. Bueno, Tiempo de Empuzas, ¿no? Que salió con anagrama. Los ilusionistas de Marco Giralt me parecía una novela estupenda, una obra autobiográfica, en realidad más memorias, sobre su madre. Ella le dedicó un libro a su padre que se llama Tiempo de Vida, que es hermoso. Creo que a ti te gusta muchísimo. No, hemos Ese hablado de eso, libro ¿no? me fascinó, lo tengo muy clarísimo en la memoria y me parece, para recordar algo en este momento, que no fue incluido en la lista de los mejores libros españoles de Babelia, ¿correcto? Totalmente injusto. Eso lo puse en mi Moleskine. Me parece tremendamente injusto que no lo hayan citado porque es una novela extraordinaria. Pero bueno, Tiempo de Vida es sobre su padre. Los ilusionistas es sobre la familia de su madre. La madre de Marco Giral pertenece a la familia, al abuelo que es Torrentes Ballester, ¿no? El famoso narrador del siglo XX español. Y entonces habla del abuelo, habla de la abuela, habla de los hermanos y finalmente habla de la madre, ¿no? Entonces, y vamos entendiendo cómo él está haciendo algo interesantísimo que es casi sacando a luz, ¿no? O sea, mostrando los efectos, las virtudes, las carencias de esta vida familiar. Eso es muy interesante, ¿no? Es como Mm, hacer esto que está tan de moda, hacer, ¿cómo se llama? Algo genealógico, ¿no? Curar tu familia, curar a tu padre, curar a tu madre, ¿no? Entonces él hace algo así de sacar al frente lo que está pasando y mm, tratar de sanarlo, ¿no? O de entenderlo. Entonces es una persona que entiende a su familia y ve sus agujeros y al mismo tiempo logra ver sus luces, ¿no? O sus momentos claves. Unos cuantos sueños. El tercer libro que voy a mencionar está en Random House. Este libro es el esperadísimo libro después de Americana de la autora nigeriana que escribe en inglés Chimamanda Ngozi Adichie. Unos cuantos sueños es una novela de 4 voces que conversan entre ellas, 4 mujeres nigerianas, unas muy ricas, otras pobres, otra empleada, ¿no? Y conversan sobre ellas. Durante la época del COVID empieza la historia, pero va hacia atrás y hacia adelante, y tiene mucho que ver con Americana. Son personajes que podrían haber aparecido en Americana, ¿no? Se relacionan obviamente las 4, al final terminan todas conjuntas, y se basa la novela en un caso muy dramático de una nigeriana empleada doméstica que fue violada, eso es un caso real, que fue violada en un hotel por un hombre muy poderoso, un hombre que pertenecía a una institución extremadamente poderosa y además media diplomática, digamos, ¿no? mm. Y al final, pues este hombre logra zafarse con argumentos muy llenos de prejuicios, ¿no? Como prácticamente cómo este hombre poderoso va a fijarse en esa mujer, ¿no? Algo así. Oh, Bueno, ella trabaja con ese texto, lo hace muy bien, conversa con todas estas voces y habla mucho sobre los prejuicios. Algo bien interesante, cómo las personas tienen prejuicios y piensan que esos prejuicios son la verdad, ¿no? Entonces yo te veo y por más que me hables y me digas, no, yo ya sé lo que piensas, ya sé quién eres, o sea, no me importa lo que tú me estás diciendo, mi prejuicio es más real que tu realidad, digamos, ¿no? Bueno, Unos cuantos sueños, excelente novela de Chimamanda Ngozi. Eugene Lee es una autora que leí en Galaxia Gutenberg hace muchos años, Muchacha de Oro, Muchacha Esmeralda, me fascinó, y cuando pude encontrar 2 libros de ella sacadas por Chai Editora, me los llevé sin meditar. Ni siquiera vi la mm, contratapa. Solamente los agarré y me los llevé. En el camino, uno de ellos, que es sobre la lectura, es del año pasado, este todavía no lo leo, pero leí uno que se llama En la naturaleza crecen las cosas. No mm, sabes el golpe, ¿no? mm. que,
que es ese libro, porque yo no sabía que esta autora que me gustó tanto, que me pareció tan buena sobre la China de su tiempo, el siglo XXI, y un retrato chejoviano sobre la China doméstica, ¿no? Y yo me esperaba algo así. Estaba contando su vida y estaba contando que dos de sus hijos se suicidan, uno a los 16 y otro a los 19 años, ¿no? Y entonces Durísimo, es un libro sobre durísimo. el dolor, es un Mm, libro sobre el suicidio, es un libro que si quieres está cerca de Joan Didion, pero aún peor, porque es sobre la muerte de un niño, ¿no? uf, O de un hijo mm, joven. Pero además, mm. lo interesantísimo es que ella rechaza que sea un libro de duelo, rechaza que la literatura sea para consolar o que sea una sanación. Y dice, yo no, yo incluso le mandaban cartas, ¿no? Mi hijo también se suicidó, dijo, no, no quiero saber nada de eso. Dice, el dolor es de uno particular, individual. Es una mujer al mismo tiempo muy fría y al mismo tiempo muy dolida, herida, ¿no? Bueno, es un libro difícil. Yo digo, es el libro más triste que vas a leer en tu vida, así que a mí me encantó, pero Mm. yo no sé si lo recomendaría. Es para personas que tienen muchas ganas de leer temas de duelo, ¿no? Y el otro se llama Cuéntamelo Todo. Elizabeth Strout es mi amiga y chochera, es alguien que siempre que escribe algo me encanta. Cuéntamelo Todo me parece un gran libro. Otra vez sus personajes de siempre, otra vez hay una mención a ese maravilloso personaje de todas las vidas, ¿no? Y a la ciudad donde suceden las cosas, ¿no? A Lucy Barton, ¿no? Pero en este caso, Cuéntamelo Todo, es más una vuelta de tuerca sobre viejos temas. O sea, creo que yo lo puedo aprovechar, pero yo no sé si alguien que no ha leído a Elizabeth Strout le puede gustar, porque hay un lleno de guiños a su obra anterior, ¿no? Entonces, Tiempo de Empuzas, Los Ilusionistas, Unos Cuantos Sueños, En la Naturaleza Crecen las Cosas y Cuéntamelo Todo. Voy a Bien. poner abajo en la edición de mi Substack, si no está saliendo abajo acá, estará en la caja de comentarios, para que vean estos nombres, porque bueno, mi pronunciación no es perfecta, ¿no? Entonces, ahí van a tener los nombres, van a poder buscar. ¿Cuál de estos cinco me parece el mejor del año? Eso te iba a decir. Te estás ¿No? escapando, ¿ah? Te estás No, escapando, no te me no, no, escapes. A no, ver, a no. ver. He hecho los reels del Oscar, ¿no? Y ahora, el ganador es, abro el sobre. A ver. eh, Tambores, tambores, redoble, uh, tambores. todavía no sabemos tanto programación como para poner tambores. Estoy dudando si pondré poder mi Iván hasta acá abajo. Bueno, No pero prometas por gusto, sí, pues. sí, sí, no estoy dudando si pondré. Por eso dije, por si acaso, si no está ahí, es mi error. Bueno, Tiempo de Empuja, Los Ilusionistas, Unos Cuantos Sueños, En la Naturaleza Crecen las Cosas y Cuéntamelo Todo. Y el libro del año para Iván Tais, lector limitado que no lee poesía, hasta este año no lee poesía, Unos Cuantos Sueños de Chimaganda Ngozi Adichie. Y Mira sube tú. al estrado, ¿no? Y la celebramos. Un libro que no me ha decepcionado y mira que viene de Americana. Sí, sí, Ha sí. valido la Gran pena libro. la década de espera. Y yo creo que si ustedes van a comprar un libro este año para leerlo en el 2026, empiecen por Unos Cuantos Sueños de Chimaganda Ngozi Adichie. O sea que le acabas de entregar el Loaiza de oro, en otras El palabras. Loaiza de Muy bueno. El Loaiza de Oro es para Chimaganda Ngozi Adichie. Muy bien, muy Buenísimo. bien. Chimamanda es buenísima. Americana me encantó. Bueno, Así que no he leído la que tú has mencionado, la nueva. La voy a leer porque tú eres un gran recomendador de libros y cuando tú recomiendas libros la gente te escucha. Así que bien, sí, bien, muy bien. 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 ¿Qué sería un Loaiza de Oro? O sea, porque si el chicharrón era una sartén dorada horrible, ¿qué sería un Loaiza de Oro? No sé, un premio hecho de neblina, de Un, humo, de nada. un hombre escondido debajo ¿no? Un hombre escondido, Claro. ¿no? El premio menos visible del El mundo. menos veo visible del mundo, ¿no? Un premio subterráneo, un premio que te dan en un sobre, pero que no se vea, ¿no? Exacto, O exacto. puede ser algo de ajedrez, ¿no? Porque era un gran ajedrecista. Su único orgullo es haberle empatado en una partida a Fischer, ¿no? Y él siempre decía, yo soy el que le empató a Fischer en esas partidas simultáneas en Nueva Sí, York. sí, sí, sí. No es poca cosa. Bueno, entonces mi
mi Loaiza de oro es para Chimaganda y el tuyo es para Rosalía. Muy bien, ya nos vamos viendo. Ya vamos Para que viendo. la diferencia de niveles, la Sí, diferencia de niveles, ya claro. vamos viendo quién es quién, ¿no? Mira, yo no sé si otras tardes durará 3 episodios, ¿ah? Creo bueno, vayamos Bueno, ahora a sigamos. el libro peruano del año. Bueno, me toca a mí, y hablé mucho, pero me toca a mí, y acá tengo que hacer un disclaimer, pero grande, grande, como una catedral, y ustedes sabrán entenderme. Igual voy a responder, pero yo este año, bueno, yo hace años que vivo aquí fuera, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, y estoy muy alejado de la literatura peruana, cosa que voy a evitar a partir del próximo año porque estoy haciendo otra vez el blog, etcétera, ¿no? Y me quiero conectar más con el Perú, así que ya me pondré al día, pero este año no he leído literatura peruana, salvo las pocas cosas que me han llegado por alumnos, no he leído la novela de Faverón, no he leído a Jeremías Gamboa, no he leído a Astor Flores, no he leído a Teresa Ruiz Rosas, no he leído a Pati Río, no he leído a Alessandra Pinasco, no he leído a JJ Maldonado. Oye, un momento, no has leído nada, entonces. Pura chimamanda, pura. Pero- No, no, demasiado. No, no, sí, sí. Pero entonces hay un montón de libros que me interesan leer que no he leído, ¿no? A Tineo, es que yo me entero por escritor rural, me entero Ah, que mira, salen los mira. libros, ¿no? Y bueno, y he leído ocasionalmente, bueno, no he leído a Katia Dagüe, que es más que mi hermana, ¿no? O sea, ha sido mi amiga, es mi alumna, pero es mi hermana y no he leído su libro porque me es difícil conseguir libros en castellano. No los mando pedir, sino que los mando a través de una biblioteca, sistema bibliotecario que hay acá en Estados Unidos. Y bueno, mi esposa puede pedir esos libros porque enseña castellano. Así que no los he traído, no los he pedido, pero me voy a poner al día con ella y con Pilar Quintana, con Mayral, con Antonio García Ángel, que son autores en castellano, ¿no? Pero mi idea general, solo he leído, mira, te digo, lo único que he leído, aparte de los libros de mis alumnos, que son excelentes, es a Gianni Bifi, ¿no? Porque hice la contratapa, ¿no? Y a Yasser Mm. Solá, que hice la contratapa, y bueno, hice la contratapa de Jessica Parodi, y, ¿no? Entonces, he leído eh, Antonio Gasís también, o sea, por cuestiones muy, o Santiago Quispe, ¿no? Entonces, no podría realmente contestar esta pregunta porque he leído cosas muy concretas, ¿no? Pero me da la impresión de lejos de que ha sido un gran año para el Perú, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, creo yo, por todo lo que hemos hablado, lo que hemos conversado, en realidad las razones por las que nos llevan a hacer este podcast es porque me parece que la literatura peruana se está reactivando, es cíclica. Hay un momento de que se duerme, se apelmaza, se agobia y de repente empieza a brotar otra vez un deseo de escribir, de conversar, de hablar, de publicar. Y entonces yo te diría que el libro del año, para mí, si yo tuviese que decir un libro del año, es más una sensación. Es Mm. dentro una editorial independiente, Clorinda, otra editorial independiente, que están empezando a publicar, otra vez, creyendo en la literatura peruana, ¿no? Sí, y no te olvides, perdona, te interrumpo, Peso Pluma, Peso Narrar, hay un Pluma, montón, varias editoriales serias que sí, antes las independientes en el Perú, por lo menos, no eran tan serias que digamos algunas, y hoy en exacto. día se han profesionalizado bastante, aunque esa palabra a veces disgusta, ¿no? Pero sí. Así que, así como si se pudiese dar un premio colectivo, el premio, ¿no? El libro del año es el colectivo editorial independiente. Para mí ese es el libro del año, ¿no? Y todos los que incluyen ahí, están ahí metidos, todos ustedes se merecen el aplauso. Y me parece extraordinario que Penguin Random House, por ejemplo, que mira hacia afuera, de repente mire hacia el mundo de ese colectivo independiente y publica Gianni Bifi en el mismo año, una segunda edición, ¿no? Esas cosas solo pasaban en España, ahora han pasado en Perú y eso me parece extraordinario. Bueno, esa es mi conclusión del año. Mira, un aplauso para Gianni Bifi. Yo hice un reel sobre uno de sus cuentos, ese libro que se llama, a ver si me acuerdo, Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura, ¿verdad? Sí.
quiero decir que yo A ver, a ver. descubrí a Yanni. A mí no me Yo lo viene a contar a descubrí. Yanni. Yo lo descubrí. Yo lo descubrí desde su libro sobre Samsa, la póliza del señor Samsa, ese, ¿no? ¿Recuerdas el, Sí, sí, eh, sí, 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 su sí. cubría no, no su póliza no cubre eso, señor Samsa? ¿No? Yo lo descubrí y me parece extraordinario. Además eres tú, si no me equivoco, eres tú, para reconocer, ¿no? Hay que reconocer quien dijo que era el autor más pop de la Ah, literatura sí, sí. peruana. También dije que era pop, como siempre mis exabruptos, pero en este caso parece que funcionó. Sí. Sí, sí. Es estupendo, Gianni Bifi, porque mira, yo que soy un lector muy peruanista que mira hacia adentro, quizá demasiado, es muy interesante lo que le hace en la cultura y la literatura peruana, la forma en que redescubre a Vallejo, por ejemplo, la forma en que reescribe o continúa la historia de Paco Yunque, por ejemplo, uno de sus cuentos, es Es muy increíble. divertido. Pero no se queda en eso, no se queda en eso. El sentido del humor de Biffy le permite hablar de otras literaturas. Hay una mezcla de mitologías nórdicas con incaicas, en fin, hay unos juegos que él se permite realizar con total libertad y eso es un soplo de Exacto. aire fresco, ¿no? Un soplo de aire fresco, algo completamente nuevo para nosotros, ¿no? Desde que leí la primera vez a Yanni dije, acá hay un espíritu libre, ¿no? O sea, realmente tiene una máquina de escribir y tiene papel que quiere hacer lo que sea, ¿no? Bueno, Exacto, exacto. bien. Sin prejuicios, sin prejuicios. Bueno, y para ir terminando, ¿cuál sería no sé si vas a hacer un top 5, si vas a escoger de frente uno, no sé cómo vas a manejar eso tú? Terminando, hay que empezar. Esto es un tema grande. No, mira, te voy a decir lo siguiente. Mira, creo que nos complementamos bien tú y yo porque tú has estado mirando hacia afuera, literaturas del mundo, cosas que están pasando en otros idiomas, y yo aprendo de ti. Y yo he estado más bien con los ojos hacia adentro, hacia el Perú. Hacia medio año me empecé a dar cuenta de que había una eclosión, un florecimiento nuevo en la narrativa peruana, que algo estaba pasando, que había un montón de cosas interesantes por mirar. Allí, a medio año, en julio, agosto, empecé a hacer mis reels, ¿no? Mis Sí, famosos reels sobre buenísimo. autores, gracias, sobre autores peruanos, intentando analizar un poco más a fondo los autores, y me empecé a dar cuenta que venía uno, venía el otro, autores muy interesantes con libros muy interesantes. Son autores ya establecidos, algunos de ellos que están regresando con libros muy buenos, ¿no? Suelto nombres, porque acá, digamos, no estoy haciendo un ranking exhaustivo, ¿no? Está el libro de Sioneira con Peso Pluma, que se llama El Informe, un libro buenísimo, ¿no? También está este libro que lo tengo acá, que debo confesar que aún no lo leo, pero ya lo voy a leer, que es Criaturas Ah, Dani, Virales, Dani. de Dani Salvatierra, que Que salió salió... en mapa de lenguas, ¿no? Va a salir, está en esa es una, el elegido en mapa de lenguas, ¿no? Eso es una parte, un adelanto para el próximo año, ¿no? Una cosa muy interesante del próximo año es que Dani Salvatierra es el autor de Mapa de las Lenguas, que le va a permitir salir y distribuir su libro fuera de las fronteras del Perú, ¿no? Eso está buenísimo. Entonces, no he leído todavía a Dani, pero me ha tenido muy buenas resonancias, muy buena crítica, ¿no? También, ¿quién más? Está, por ejemplo, Yemi Tineo, que tú has mencionado. Yo sí hice un video sobre Yemi, me parece que su novela es muy divertida, excelente. Otra vez, con Gianni Bifi, comparte ese aire despercudido, conchudo, digamos, completamente sexual, ¿no? Es una novela tropical y erótica, como decía yo en mi video, ¿no? Que también está ahí dentro de lo mejor del año, diría yo, ¿no? Pero ahora sí es el momento de mojarse y decir que, bueno, uno tiene sus sesgos, preferencias, sus ¿Y qué vas a hacer? Un inclinaciones. top 5 o vas a mandarte a la novela? Voy a empezar diciendo que este es el año de las novelas largas en el Perú. Ujú. Sí, creo que eso es importante. ¿Has dicho es el año de las independientes? Sí, estoy de acuerdo, pero también es el año de las novelas largas, el harto pla, como digo yo, ¿no? Mira, hay cuatro novelas a las cuales yo les he puesto el ojo y creo que podrían ser, digamos, cualquiera de ellas podría ser la mejor novela del año, dependiendo del crítico, dependiendo de la postura, dependiendo como digo, las particularidades que cada lector, ¿no? Creo que son cuatro novelas que permiten construir relatos suficientes para decir que son la mejor del año, ¿no? Te voy a hablar de tres en particular, porque una todavía tengo que mirarla mejor, tengo que, digamos, tener más claridad, que es la de Teresa Ruiz Rosas, que ha recibido excelentes críticas, que ha sido muy bien recibida, una novela larga, ¿no? Por ahí alguien decía, un poco, creo que un poco machista quizá, ¿por qué las mujeres no hacen novelas largas en el Perú? Y sin embargo acá está, Bueno, toma, ¿no? eso sí es Toma. muy machista porque Y Laura se dice, Riesco, ¿no? Sí hay Florinda Mato, exacto, sí. exacto, ¿no? Y esta novela es una novela larguísima, se llama Coreografía para trenzas solas. Eh, hay mucho más que decir sobre ella. Dicho esto, voy caprichosamente, individualistamente, personalísimamente a hablar de las tres que a mí me parece que yo en lo particular consideraría
como quizá candidatas para el Ludo de Oro, el Tyson de Oro, el Loaiza de Oro. ¿Cómo sería? Si el Loaiza de Oro es el internacional, ¿cómo sería el, el de peruano? No sé. Bueno, El Tyson de Oro sería no, no, Tyson no. Bueno, empecemos. Sin orden de preferencia. La primera que quiero mencionar yo es esta. Mini Mosca. Mini Mosca Pero de Mini Gustavo Mosca es Abraham del año Patriao. pasado, ¿no? Ah, ahí hay una polémica que yo creo que sin querer un poco inicié en mi Facebook, ¿no? ¿De qué año es Mini Mosca? Yo creo que Sí. está a caballo entre el 2024 y el 2025. En el 2024 salió, creo que en octubre, noviembre, en Candaya, tarde ya en el año, Claro. y poco después, en enero, febrero, salió en Perú con Peisa, en esta edición que tengo acá, ¿no? Ya. O sea, Gustavo quiere ganar en mesa. No, yo creo que hay opiniones a favor o en contra, debe considerarse para mejor novela del año 2025 o no. Yo creo que sí, porque los lectores peruanos tuvimos acceso a ella recién en el 2025, se leyó en el 2025. Entonces, ahí está, esa es mi opinión, creo que sí es una candidata firme. Y además, te voy a decir una cosa más que puede ser un poco tal vez contundente, ¿no? Creo que cualquier balance, cualquier recuento del año literario 2025, cualquier crítico, cualquier periódico, cualquier blog, tendría que considerar seriamente a Mini Mosca como una candidata de peso, aunque se llame Mini Mosca, peso ligero, como una candidata de peso pesado para mejor novela del año, creo yo. Sí. Es interesante este punto porque nos permite hablar sobre la arbitrariedad de las listas, ¿no? Porque Mini Mosca, en la edición española, la de Candaya, ha tenido unas extraordinarias críticas en todos los diarios españoles. Creo que ha habido consenso. Sí, Y probablemente, si no hubiera salido en noviembre, hubiera estado en la lista de fin de año de Babelia, ¿no? Porque la crítica de Babelia fue tremendamente elogiosa, ¿no? sin duda, sin duda. Entonces, pero al haber salido, yo no sé si la van a considerar en este año, porque salió a finales, pero bueno, es arbitrario, ¿no? O sea, una novela importante no sale en las listas por la fecha de publicación o porque no la leyó el crítico, así que tampoco hay que tomar tan en serio estas reseñas, ¿no? No, no se necesitan en realidad, pero bueno, sigue adelante, sí. Mira, yo te diría lo siguiente, que hay muchas posturas, muchas reseñas, muchas exposiciones, y lo interesante es que creo que este año va a haber polémica en cuanto a la mejor, porque hay tantas cosas buenas para elegir, ¿no? Felizmente es un año tan productivo a nivel de la novela larga que habrá división y habrán unos que prefieran a una, otros que prefieran a la otra. Perdón, una pregunta. ¿Y Sí, no dime. salió Mini Mosca el año pasado en los recuentos de la literatura peruana? No sé, yo no he leído recuentos, pero... Yo creo que por ahí alguien dijo, consignó su existencia, pero que no la habían leído, no me acuerdo muy Ah, bien. Después otros lo omitieron, en fin, sí, comprensible, quizá comprensible porque era algo tan reciente, ¿no? Y además no había salido en reciente, el sí. Perú. Sí, sí. Pero este año no hay excusa, ¿no? Este año tiene que Vamos a ver. salir en los Muy recuentos. bien. Bueno, Fuerte ahora, candidato. Al, sí. sí, candidato al ludo de oro, diría yo, porque estás hablando tú. Ya. No, a Loaiza de Oro, por supuesto. Siguiente, no la tengo acá, porque es una novela incluso más voluminosa que Minimosca, incluso más pesada que Minimosca, incluso más larga que Minimosca, que es una novela que ha cosechado también en España iguales críticas de alto nivel y reseñas realmente muy elogiosas en España, que es para El principio del mundo de Jeremías Gamboa, ¿no? Es un libro, a ver, ¿por dónde empezar a describirlo? Es un libro orgánico, pero a la vez bipartito. Es el libro de una madre, el libro de un hijo, el libro de la relación inseparable entre madre e hijo, un libro de migraciones a Estados Unidos para escribir, pero luego el retorno necesario también para seguir viviendo con la literatura, un libro de migraciones internas de Ayacucho hacia Lima. Es un libro muy complejo en el cual, y esto creo que es lo capital para mí, en el cual hay una armonía perfecta entre forma y fondo. Lo mismo que en Mini Mosca, ¿no? Para mí, la mejor novela literaria tiene que tener una idea literaria fuerte. Y esa idea literaria es una conjugación armoniosa entre la estructura de la novela y el concepto que la novela quiere transmitir, ¿no? Ese maridaje, digamos, es necesario para que haya una idea literaria muy buena y El Principio del Mundo la tiene y Mini Mosca la tiene. También la Perdón, tiene, quería hablar sobre el a ver, principio del mundo, que leí una entrevista muy buena a Jeremías Gamboa en el que decía, había un paralelismo entre la madre analfabeta que se educa en Lima, o sea, que viaja a Lima a educar, y el hijo que de Lima viaja al extranjero a educarse,
y que era una novela sobre la educación, incluso que iba a llamarse Aulas Celestes, me parece, ¿no? Sí, O las aulas. sí. Y dije, qué interesante, porque nunca había pensado novelas sobre la madre, novelas sobre la identidad, hay miles, ¿no? La verdad. Pero una novela donde habla de esos temas a partir de la educación, me pareció interesantísima la perspectiva, ¿no? Eso me gustó muchísimo, no la he leído, como te digo, ¿no? Claro, ahí hay una originalidad temática muy Sí. interesante. Además, Otro, es una otro novela muy recogido, ¿no? enraizada, exacto, una novela muy enraizada en la tradición peruana, con mucho diálogo con el Perú, ¿no? Bueno, hasta ahí esas dos, ¿verdad? Sin orden de preferencia, he dicho, me he cuidado de decir que están, cualquiera puede elegir cualquiera de las dos. En tercer lugar, vamos a pasar a la última que quiero comentar, que es una novela publicada por Dendro. Y aquí vuelve el tema de las independientes y la fuerza de las independientes capaces de colocar en la mesa en igualdad de condiciones como candidatas fuertísimas para mejor novela del año, a, en este caso, la novela de Stuart Flores. A quien yo no conozco tanto personalmente, creo que lo he visto un par de veces, pero que le escribí la contratapa de su novela. Se llama, a ver si no me equivoco con el título, títulos largos también este año para las novelas, ¿no? Se llama Preludio para los delirios de un pianista joven sin cabeza o algo así. Lo destrocé, destrocé, Destrozarte. destrocé el título. Preludios para un joven pianista sin cabeza, eso es. Bueno, tiene como un Bueno, título medio poema de César Moro, ¿no? lo interesante es que si tú lees la novela, hay un lugar en el que se explica exactamente el sentido de cada palabra del título. No es una frase delirante, surrealista, sin sentido, sino que cada palabra de ese título tiene una significación clara. Y lo mismo, es una novela extensa, una novela amplia, una novela que diseña un mundo doble, con un subterráneo, con un mundo visible, con una historia amorosa, de pareja, con una historia política detrás también. Es una novela que hace un viaje hacia un exterior, se sitúa en un suerte de escenario europeo inventado, ¿no? Un poco como el viaje interior, hablando de ti. Y que además tiene múltiples reflexiones metaliterarias interesantísimas desperdigadas por allí. Es una novela realmente de altísimo nivel que compite, creo yo, sin ningún problema con Mini Mosca y El Principio del Mundo para ser las mejores novelas del año, ¿no? Repito, de lo que yo he leído, de lo que yo he leído, de lo que yo he leído y lo que yo he podido analizar. Tengo que decir mucho más sobre esto, pero creo que hay que tomárselo en serio. Es un tema importante, la mejor novela peruana del año, así que tendré mucho más que decir sobre esto en las próximas semanas, creo yo. Tú no has hecho reel sobre Stuart, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es- Presento mi contratapa, pero me falta un análisis más a fondo de Stuart todavía. ya. También viene. Bueno, y entonces, yo, la gran orden del escritor rural. ¿Quién gana la gran orden del escritor rural? No, no, ¿Qué? el Loaiza de Oro es el para internacional. Para nacional es la gran orden rural, por el escritor rural. ¿Me ¿Cuál estás, dici- entonces, cuál de las tres ganaría? ¿Me estás diciendo que diga mi favorita? No, no, la que gana, ¿no? Oye, Iván, eso no estaba en el guión, ¿qué te pasa? No, pues tiene que ganar una, pues. Me falta Oye, leer todavía. Mira, acá tengo Mamita de Gustavo Rodríguez, tengo que bueno, seguir leyendo. esa sí la leí. Yo estaba en España cuando la presentó y la leí muy buena. Me gusta más que Cien Cuyes, voy a ser polémico también. Me Mira, gusta yo más que Cien. me Ujú. acabo de llegar a Lima y me la encontré, un regalo lindo de Gustavo. Así que muchas gracias, Gustavo, Yo por la mandármela, ¿no? leí, es de las pocas que he leído porque casualmente él presentó el libro cuando yo estaba en Madrid en un viaje con mi esposa y Alfonso. Bueno, que no me vas a decir cuál es o sea, yo pensé que eso es la vez que como cuando uno escucha es tan, ta, tarán, tan, y quieres el tan, tan, y no llega, pero no, perdón. No, 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 perdón, perdón. No me estoy escapando, no estoy rehuyendo tu pregunta. Sí, mira, acá contigo, Iván, con el público que nos está escuchando, hago un compromiso. A ver, Lo voy a decir, lo voy a decir. lo vas a No, decir. no Te vas a ahora, pero tomar tu tiempo. lo diré, exactamente. O sea, lo que vas a hacer es traicionar a otras tardes y hacer un reel sobre lo mejor del año. O sea, evidentemente, No, esto no dura tres episodios. no, Iván, perdón, no, me has malinterpretado, no. Lo voy a Ujú. decir en otras tardes, Bueno, contigo, acá, está bien. en este Gracias. set. Muy bien. Bueno, mucho que leer. Tú nos has mandado 3 libros, pero creo que tienen 1000 páginas cada uno. Yo les he mandado modestamente de 350.
pero 5. En todo caso, y bueno, y si me quieren hacer caso con Pessoa, ese tiene 1400. Mucho que leer, me encanta. Muchas gracias, Luis Hernán, por estar en este segundo episodio, por compartir conmigo este segundo episodio otras tardes. Y vamos a ver qué pasa, qué se nos ocurre para el tercero. Todavía no tenemos un tema, ¿no? Así es, Iván, sigamos leyendo, sigamos hablando de libros y sigamos discutiendo con la gente, conversando amigablemente de los temas, ¿no? Y te agradezco Exactamente. mucho por esta conversación. Y alguien me dijo, no estás disfrutando el proceso. Te puedo asegurar que lo estamos disfrutando muchísimo. Nos divertimos un montón porque al final esto es Ujú. una conversa entre amigos, así que sí, es muy Bueno, divertido. bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio, que no sabemos de qué tratará, en otras tardes y con la respuesta de Luis Hernán. Eso es, Chao. nos vemos. Chao.